Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta quinta conferencia del ciclo de Arquitectos Olvidados. En esta ocasión sobre Miguel Castillo Moreno, que bueno, quería agradecer a la familia y a Julia que se puso en contacto conmigo por Instagram preguntándome por, bueno, pues si íbamos a hablar de su abuelo, ¿no? Que fue como empezamos, ¿no? Oye, ¿tenéis previsto? Y daba la casualidad que efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues un arquitecto granadino de un pueblo de la Alpujarra que nació en 1906 y, bueno, gracias a la familia pues sabemos un poco de biografía que no estaba por ningún lado publicado, que sabemos que de niño se fue a Argentina con su padre, que luego volvieron a Granada. Luego podemos apreciar un poco los dibujos y los cuadros que tenemos, que incluso fue discípulo o alumno de Morcillo. Y luego cuando se fue a estudiar la carrera a Madrid, luego ya a partir del 31 por ahí, pues su carrera en Granada, pues de arquitecto municipal, la cantidad de edificios que ahora Mari Carmen yo creo que nos vais contando, o sea que tampoco voy a adelantar mucho, y que siempre me ha parecido de los proyectos más interesantes de Granada, de esa Granada de los 50, y que no sabías de quién eran, y que da la casualidad que luego casi todos han sido de Miguel Castillo, ¿no? Como el de Trinidad, el de Hacienda, o la colaboración con Pfeiffer en la Casa Sindical y tal. Y luego pues de Mari Carmen, que deciros, compañera y amiga, principalmente amiga y compañera, que coincidimos hace muchos años en Sevilla haciendo el máster de Arquitectura y Patrimonio, que la verdad es que tenemos esas dos, la pasión por el patrimonio y por la rehabilitación y tal, y la verdad es que bueno, cuando le lancé el guante pues hizo un esfuerzo familiar y personal, pero que lo ha cogido y la verdad es que bueno, la información que mandaba al colegio y tal, pues bueno, pues aparte de su máster en Sevilla, estudió la carrera aquí en Granada, luego el máster en Roma, que lo hizo anteriormente, y luego ya lleva desde 2014 con estudio propio, la Huerta de Arquitectura, y la verdad es que están haciendo proyectos súper bonitos y la verdad es que es un gustazo tenerla hoy aquí y nada, y te dejo que nos cuentes, que es lo más importante. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias a ti. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación y sobre todo por esta iniciativa, porque considero muy importante de cara al patrimonio, ¿no? Porque al final el patrimonio está formado por aquellos bienes que todos reconocemos como tales y para eso es necesario primero conocerlos, ¿no? Y saber y valorarlos y la importancia que tiene saber conservarlos pues para transmitirlos a las generaciones futuras. Bueno, pues de Miguel Castillo yo la verdad es que no conocía mucho, más bien nada, para mí en vez de arquitecto olvidado era más bien desconocido, pero sí que es cierto que me ha gustado mucho investigar sobre él, que he descubierto un montón de edificios, pues eso, que siempre me había fijado, pero nunca había sabido de quién era y gracias a esto pues conocemos un poquito más de nuestra ciudad. Como ha contado Alejandro, a ver, esto. Bueno, aquí lo tenéis. Gracias a la familia, la información que tenemos de su vida. Ya ha contado un poco de su vida y, en fin, pues cuando ya a la vuelta de sus estudios vuelve a Granada, comienza a ejercer como arquitecto municipal y también el ejercicio libre de la profesión, ¿no? El cargo de arquitecto municipal lo cogió un poco primero como interino, me parece, y luego sí que se establece como tal. Y está en el ayuntamiento hasta el año 1940. Durante su vida tiene una larguísima trayectoria de trabajo en la que va a tener una evolución pues, desde los primeros proyectos que realiza, que son con mucha influencia de lo que se estaba haciendo en los años 20 en el movimiento moderno de Europa. Y esa evolución se va a cortar un poco con la guerra civil porque, pues, por las circunstancias. Y luego sí que es verdad que vamos a ver cómo sigue una línea hasta los últimos años de su carrera. Como arquitecto en Granada, aquí hay una foto donde se le ve él que está de pie, el segundo por la derecha, como desde joven se rodea con los arquitectos más importantes de la ciudad. Pues ese dato nos da a entender que es una persona influyente y reconocida, ¿no?, entre sus compañeros. Bueno, empezamos a hablar de su obra más representativa. La primera de todas, como digo, se sale un poco de lo que se estaba haciendo en Andalucía en este momento y de lo que se estaba haciendo en Granada, ¿no? Porque
a pesar de que en Europa está muy asentado el estilo del movimiento moderno, sí que es verdad que en Andalucía pues no tiene ese reconocimiento social o ese aplauso del público, ¿no? Y la mayoría de los arquitectos optan por hacer el estilo un poco andaluz o regional, ¿no? Pero él se atreve con este estilo más europeo en una vivienda que realiza en los hoteles de Belén. Esta es la finca que se propone para hacer las viviendas unifamiliares, que van a ser viviendas unifamiliares con jardín, porque el régimen lo propone para que sus propios funcionarios puedan acceder a viviendas baratas pero dignas, ¿no? Entonces se propone una urbanización de viviendas unifamiliares en la que intervienen pues, arquitectos como Prieto Moreno, Fernández Fígares y el joven Miguel Castillo, que realiza, me parece, un par de viviendas. Una de ellas es esta, que como vemos tiene un marcado carácter europeo, ¿no? La única decoración que presenta es esa moldura a modo de cornisa en toda la coronación de la vivienda. Tiene unos volúmenes simples que marcan al exterior pues, lo que es la distribución interior, ¿no? Solamente lo más representativo es el cuerpo de escalera, que es ese volumen cilíndrico que sale al exterior, y el resto pues muy simple, las barandillas metálicas y poco más. Esta es la imagen de la vivienda a día de hoy, que ha sido muy transformada en el interior. No voy a poner ninguna foto del interior porque está realmente transformada, pero bueno, por lo menos la parte de fuera sigue siendo un poco lo que era, ¿no? Después de este primer ejemplo un poco paradigmático, ¿no? En el que se empieza a ver una cierta arquitectura pues, de su formación, estalla la guerra civil, ¿no? Y surge la necesidad pues, de hacer una serie de edificaciones que van a tener un marcado carácter social, pues porque se necesitan pues, hacer asilos, viviendas sociales y edificios para un poco la sociedad, ¿no? En general. Este edificio, que está en el Albaicín, entre la Cuesta del Chapí, el Paseo del Padre Manjón y la Cuesta de la Victoria, ocupa lo que antiguamente era la huerta de la Victoria, del convento de la Victoria. Pues se propone por parte de la Casa de la Caridad, de la Asociación Granadina de la Caridad, hacer este refugio para dar comida a los indigentes, y se le encarga a Miguel Castillo. Lo que hace es hace una solución muy racional con pabellones en forma de T que van distribuyendo los diferentes usos, pero le da una imagen muy integrada en el Albaicín, con ese carácter regionalista al exterior, ¿no? Como para camuflarlo un poco y para integrarlo en la zona donde se ubica. En lo que a él más le preocupaba era la parcela en pendiente, que la resuelve muy bien pues, con ese juego de volúmenes que van descendiendo en altura, y utiliza pues, soluciones que están muy en consonancia pues, con el entorno en el que se encuentra. Ladrillo visto, pintado de blanco, huye de enfoscarlo para no dejar ese carácter liso de la fachada, y el ladrillo pues, lo pinta de blanco para mimetizarlo un poco más en ese entorno. A continuación vamos a ver así un poco rápidamente este grupo de viviendas que van a ser viviendas sociales. Va a haber diferentes grupos de viviendas en toda Granada, ¿no? En las que van a participar también pues, Prieto Moreno, Fernando Wilhelmi y el propio Miguel Castillo. Se realizan este grupo en la avenida de Puliana, se llaman Pizarro Cenjor, que son promovidas por el coronel Queipo de Llano, el general Queipo de Llano. Esta tipología se va a repetir en las viviendas de la calle Alamar con el camino de Ronda, llamadas Casas Azules, y también se va a realizar otro grupo de viviendas en la carretera de la Sierra, en unas parcelas que va a haber entre el Barranco del Aboado y el río Genil, donde se van a construir viviendas para inválidos, empleados y obreros. Se construyen viviendas pareadas, estas son unas de las que quedan casi intactas, con un terreno alrededor para que cada vivienda tenga su propio huerto y un espacio para tener animales domésticos. El propio proyecto de estas viviendas indica
que el territorio, por la proximidad del río, es poco apto para la construcción, por abundancia de humedades, por capilaridad y escasa estabilidad del terreno, por lo que se proyecta una cimentación escalonada y una plataforma a 70 centímetros por encima de la línea de tierra sobre la que se edifica. Tengo constancia que efectivamente es así. Las viviendas están hechas sobre un forjado sanitario construido con pequeñas bóvedas de ladrillo que he tenido oportunidad de ver y que efectivamente pues era una de las preocupaciones del proyecto y así sigue quedando. Bueno, terminada esta época, en los años 40, entre los años 40 y 50 vamos a ver una serie de edificios que ya van a tener un poco más un carácter señorial, imagino que también por los promotores que se los encargan. Pero sí que se ve ya un cierto nivel comparado con la década anterior, ¿no? Sobre todo con los años de la guerra. Estos tres edificios que traigo tienen características similares, aunque siguen siendo muy clásicos en la composición de fachada, pero manejan ya una evolución en cuanto al tratamiento de la fachada. Bueno, el anterior es un edificio en la calle Puentezuela. Este es un edificio que está en la caleta entre la Plaza de la Caleta, la Avenida de Constitución y la calle Isaac Albéniz, y el tercero, que es el edificio de Ideal, que es donde estaban las oficinas del periódico Ideal en Los Bajos, que yo encuentro entre estos tres edificios mucha similitud en el tratamiento de fachada, entre estos dos sobre todo, y entre este y el primero el tratamiento de la esquina con ese torreón que se repite efectivamente y que es una manera con la que él resuelve la esquina, ¿no? A continuación, la época, pienso, más importante o la que más ha influido en la imagen que actualmente tenemos de Granada es en la reforma de la Manigua. Esto se lleva a cabo con el alcalde Gallego Burín. Era una inquietud que ya tenían los políticos desde hacía tiempo, porque la Manigua era un barrio que estaba muy deteriorado, porque tenía calles muy estrechas, intrincadas, era un cúmulo de prostitución y de suciedad, y entonces se tenía la idea de higienizarlo y de abrirlo con este afán europeo por hacer operaciones de ensanche y de apertura, ¿no? Se realizan varios concursos. Finalmente este dibujo de Miguel Olmedo Collantes es el que se adopta como imagen de la calle, ¿no? Aquí, bueno, un poco fuera de escala a los coches, ¿no? Se le ha ido un poco la anchura, pero se parece bastante a la realidad. Esta operación urbanística que lleva a cabo Gallego Burín va a ser determinante, pues, como digo, para la imagen que actualmente tenemos de Granada, ¿no? Y claro, el ayuntamiento no tiene mucho dinero para acometer esta obra, entonces lo que van a hacer es... estas son las parcelas resultantes de la operación. Lo que van a hacer es pues, expropiaciones a precios muy baratos para demoler las viviendas que allí había y todo el caserío, y sacar a subastas solares que van a estar en un sitio emblemático de la ciudad y por las que van a pujar pues, las clases más elitistas de la ciudad, con lo que se va a convertir en una zona realmente de mucho prestigio. Al final, pues lo que ocurre es que se instalan pues, muchas empresas que vienen de fuera o que van comprando los solares, propiedades privadas con dinero, y se construyen edificios realmente representativos. El primero que vamos a ver, porque bueno, Miguel Castillo realiza algunos proyectos en solitario y otros junto a Miguel Olmedo, que participan como compañeros, ¿no? En los dos primeros que vamos a ver lo hacen solitario. Este es el primero, es el edificio Pinor, que es el que está en la esquina entre Comandante Valdés y Ángel Ganivet. Sabemos que hay dos proyectos del mismo edificio, este que es bastante más ornamentado, ¿no? Vemos las columnas ahí, ¿no? En la fachada, la cúpula con la que remata el torreón muy estilo victoriano, ¿no? Con esos ojos de buey, con esa linterna. Y finalmente opta por hacer el segundo proyecto mucho más simplificado y más en la línea de su arquitectura. Incluso la cúpula pues la simplifica bastante y decide pues hacer un estilo mucho más sobrio, ¿no?
En la bibliografía consultada y en todo lo que he leído, siempre se dice que era un arquitecto que cuidaba mucho los detalles, ¿no? Y un ejemplo de ello es este portal de este mismo edificio, en el que tiene cuidado, pues, de hacer el zócalo, de cómo hace las hornacinas, los elementos en madera, la balaustrada de la escalera y todos los detalles que él ha pensado tanto para el exterior como para el interior. El siguiente de los edificios es de 1947, llamado Edificio ISA, porque lo compra la sociedad Iliberis, sociedad anónima, de la que él mismo forma parte. De este edificio solamente hay un proyecto, porque fue aprobado porque él mismo era parte de la sociedad. En estos edificios de esta cara de la calle Ganives tienen que salvar un gran desnivel de la calle, entonces en la cara de atrás mete locales comerciales y en la cara de adelante esa entreplanta va a estar formada por oficinas. Algo que se me ha olvidado decir es que en el proyecto que se aprueba tiene como premisa que cada edificio debe de tener esa galería porticada que tienen todos los edificios en la calle Ganives, o sea que todos los proyectos nos van a mostrar esta galería en la planta baja. Bueno, el edificio tiene su composición de fachada también muy clásica, pero ya va habiendo cierta evolución, pues, con los frontones partidos, el uso del ladrillo visto y la piedra, y tiene cierta evolución con el anterior. Hay otra imagen de proyecto en la que, como hemos comentado, cuida muchísimo los detalles, pues todos esos elementos decorativos de la fachada. El de abajo es una sección del portal de ingreso al edificio, cómo cuida las molduras, las hornacinas, todos los elementos decorativos, y este es un detalle del pavimento del propio portal que también lo diseña. Junto a Miguel Olmedo, pues hace también otro edificio en la calle Ganives. Este va a ser el Hotel Meliá, que se hace un primer proyecto en los años 40, pero se deja un poco de lado porque no se está como en duda entre construir de una vez toda la manzana, lo que son los 3 solares de toda la manzana esta, el 6, 7 y 8, o hacer primero el 7 y 8 como hotel y el 6 dejarlo como vivienda. Al final se decide acometer todo de una vez, se descarta este proyecto y se ejecuta 10 años después, junto con el edificio de viviendas de la esquina. En un primer momento se llama Hotel Emperatriz Eugenia, es un hotel muy importante, llega a tener 115 habitaciones con capacidad para 203 huéspedes y un total de 90 cuartos de baño, lo cual son cifras muy importantes para esa época. Y bueno, es bastante simple la decoración, como ya va evolucionando el propio estilo, ¿no? Y el único elemento que resalta un poco del edificio es esa torre en la esquina, que es mucho más simplificada que las anteriores que hemos visto, pero sigue coronando ese extremo del edificio. Bueno, pasada esta época, vamos a ver una serie de edificios. Bueno, este es el edificio de vivienda, en la otra esquina con otra torre. Vamos a ver otra serie de edificios más, digamos, como representativos del Estado, ¿no? Este es el proyecto que le encargan, bueno, no le encargan, sino que gana un concurso junto a Francisco Robles, porque las instituciones del Estado quieren tener edificios representativos, ¿no? Entonces se encarga un concurso de edificio para la Delegación de Hacienda, que ellos proponen así. Posteriormente se abandona porque se considera que está muy próxima la zona al mercado de abastos y no les parece bien como para la Delegación de Hacienda. Lo termina comprando la Caja de Ahorros para hacer su sede, ¿no? Y el proyecto lo modifica una vez más Miguel Olmedo, me parece, sí. El edificio, al estar tan cerca de la catedral, los mismos arquitectos en el proyecto, en la memoria, indican que se ha dispuesto la entrada dejando una placeta análoga a la que existen muchos edificios destacados de Granada de los siglos XVI y XVII. Esta placeta sirve para destacar la portada de tipo monumental que dará realce a la entrada de la delegación.
La ubicación era algo que preocupaba mucho a los arquitectos, y también ese diálogo de la fachada con la catedral, con la que tiene al lado, para que no resalte más el edificio que la propia catedral. Curiosamente, eso va a ocurrir un poco también en la nueva sede de Hacienda, que es este proyecto que le encargan en 1969, que tiene cierta similitud también con el anterior, sobre todo en el uso de la piedra en fachada, el tratamiento de los huecos muy irregulares, y que va a estar al lado esta vez del Hospital Real, con lo cual también tiene que establecer esa especie de diálogo con el monumento, de manera que no resalte más de la cuenta y que se integre bien. En algunos edificios, al igual que el anterior, el arquitecto hace una operación de ordenación de esa parte de la ciudad un poco urbanística, ¿no? Aquí vemos cómo deja esta pequeña plaza al interior, pone los edificios de tal manera que se genera esa plazoleta de acceso que con el tiempo pues se ha ido perdiendo un poco, porque con las últimas remodelaciones se ha colocado esa reja que ha desvirtuado un poco ese carácter de placita que había en la entrada del edificio. Sufre una modificación, como digo, con la reja y con la colocación de este zócalo de Sierra Elvira. Y sobre todo, aquí traigo estas dos imágenes que no son muy buenas, pero para ver la modificación que se hace y cómo a veces pues, se intervienen los edificios de una manera que, bueno, se pierde un poco este juego de huecos, ¿no? En fachada, como aquí de repente se mete esa ventana en esquina, abajo también, aunque no se ve muy bien, pero se rompe ese orden que tenía la fachada en un primer momento, ¿no? Igual que el hueco central, que se desvirtúa un poco también con la intervención. En la misma, bueno, un poquito más evolucionado ya, vemos un par de edificios que se van a construir con estructura metálica y que son ya bastante más evolucionados. En este caso es un edificio de vivienda y oficinas en la Plaza de la Trinidad. De nuevo utiliza el tratamiento del aplacado de piedra en fachada y se trae a un plano un poco más frontal todo el plano de huecos y de cristal, ¿no? Que resuelve con perfilería de aluminio y con unos paños que veremos ahora después también, esos paños que son de aluminio ondulado, que los utiliza para tapar el canto de los forjados y un poco de antepecho, ¿no? De la fachada, de los huecos. Este otro ejemplo, como un poco en consonancia con el edificio anterior, es el edificio de sindicatos que realiza junto a Carlos Pfeiffer en el año 69. Ellos renuncian a construir en volumen la totalidad que se permite del edificio para hacer más monumental toda la parte central, crean este basamento de 3 plantas solo y el edificio se eleva sobre ese basamento para dar ese carácter de representatividad. Una vez más hacen una diferencia en el plano de fachada donde van a venir los huecos y una vez más el aplacado en piedra en el resto de la fachada, ¿no? Este edificio posteriormente fue abandonado y hace relativamente poco lo compró una cadena de hoteles y este es el estado actual, que gracias a Dios pues, al final no se derribó, que había intención de hacerlo. Y por último, no sé cómo voy de tiempo. Perfecto. Y por último, pues vamos a ver un ejemplo bastante simpático que todos conocemos, que es un ejercicio de arquitectura y cómo la arquitectura llega también al detalle. En este caso es la heladería Los Italianos, la realiza en los bajos de un edificio de Modesto Cendoya de la Gran Vía, y vemos cómo le da un tratamiento muy especial a la fachada utilizando la piedra, distintos materiales, ¿no? De piedra, a un lado la jamba izquierda con una piedra rosa y un tratamiento abujardado en la que se talla el símbolo de la heladería. En la otra jamba utiliza la piedra verde estriada y la marquesina, un poco volada, utiliza esa chapa que hemos visto en el edificio anterior de la Plaza de la Trinidad ondulada, que yo considero súper moderna y que ya en los años 60 él la estaba poniendo.
La fachada trasera también la diseña, bastante más simple, pero tiene también cuidado de diseñarla, utilizando esa misma piedra rosa, haciendo una especie de ménsula que soporta la marquesina. Y el interior lo resuelve de una manera muy simple, pero trazando una línea muy limpia que va a hacer todo el mostrador de la barra. Una vez más, el detalle de la piedra y cómo tiene cuidado de hacer, por ejemplo, la curva, ¿no?, de la barra. Y el detalle de algunos elementos, pues como pueden ser el tirador de la puerta. Incluso creo que diseña él, los detalles decorativos de las estanterías que utiliza la propia heladería para su utensilio. Y bueno, nada más. He hecho un recorrido un poco, no sé si rápido, por lo que creo más representativo. Y a pesar de esto tiene muchísimos edificios. Yo, por lo que he podido investigar un poco en el colegio y en el archivo, tiene gran cantidad de edificios. Luego ya al final de su carrera, finales de los 60, principios de los 70, en la zona de ensanche de la ciudad, de Camino de Ronda y Pedro Antonio Alarcón, tiene muchísimos edificios. Pero bueno, creo que lo más singular y lo que más tenemos todos en la cabeza son algunos de los que hemos visto. Así que nada más por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas, comentarios, informaciones varias. A ver, Macarena, que nos cuenta un poco de arquitectura. Muy buenas. Bueno, nada, yo soy Macarena Fernández Casanova, estoy aquí como amiga y compañera de Mari Carmen Alejandro y muchos. También lleva todo el tema cultural del pero bueno, Colegio de lo que iba a Arquitectos. decir también un poco en representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, porque bueno, cuando Alejandro me comentó esta iniciativa me dejó perpleja y dije, pues lo que quieras, aunque totalmente lo organizan él y su fantástico equipo. Y bueno, y la idea es con todo este material que están recopilando, yo creo que esto puede ser un poco el inicio para organizar una cosa un poquito más gorda. Vamos hablando y organizando y perfilando, pero ahora ya que estamos en contacto con la familia y tal, pues un poco recopilar y yo creo que a lo mejor montar una exposición en el colegio, reunir a todos los conferenciantes y hacer como una actividad más potente, porque es verdad que se va conociendo y va teniendo mucho tirón, pero creo que hay tanta energía que han puesto aquí Alejandro y su equipo que hay que darle una continuidad y mucha dimensión, sobre todo por recopilar planos, fotografías, ahora que tenemos a las familias en contacto y tal, porque es que, como dice Mari Carmen, es que es alucinante cada proyecto, pero no sé, desde la imagen urbana, por dentro, las tipologías, cómo trabajaron y cómo todo nos dejan a nosotros, que dices, madre mía. Entonces creo que tenemos que ponerlo en valor porque tenemos un patrimonio arquitectónico que nos han dejado impresionante. Entonces es una labor que merece la pena y bueno, darle sobre todo la enhorabuena hoy a Mari Carmen porque ha estado fantástica y a Alejandro y a todo su equipo porque de verdad es una labor fantástica, además con medios propios y currándoselo a tope. Así que nada, y a todos los que estáis aquí, pues nada, muchas gracias y nos veremos pronto en los siguientes jueves que nos quedan aquí en el colegio. También ya hablaremos y organizaremos porque hay varias ideas que tenemos que darle forma. Así que nada, muchas gracias y enhorabuena a los dos. Muchas gracias. Bueno, por lanzarle a Mari Carmen alguna pregunta más de arquitectura, ¿no? Bueno, yo tengo aquí micro, o sea que lo dejo por aquí. Bueno, esta mañana hablando con Ricardo Hernández Soriano, que bueno, es profesor de la Escuela de Arquitectura, y la verdad es que él me está dando mucho apoyo con informaciones, porque la verdad es que es una persona muy conocedora de la Granada. Me decía que era el primer arquitecto moderno de Granada convencido. O sea, el primero que hizo como arquitectura moderna convencida, ¿no? Y la verdad es que, bueno, no sé si nos puede, bueno, o qué te parece, si realmente hubo a partir del año 60 ese cambio del modelo de esa arquitectura que teníamos a lo mejor un poquito más regionalista en Granada, que estuvimos viendo con Prieto Moreno, con Fernández Fígares, y que Miguel Castillo, pues que hizo ese cambio, si lo notas, si lo percibes. Sí, sí, sin duda. O sea, sí que es verdad que tiene una época en la que, pues, por exigencias seguramente del momento político que está transcurriendo, que tiene que seguir unos ciertos cánones, ¿no? Incluso en la calle Ganivet, al principio, ese estilo victoriano, ¿no? Un poco así al estilo de la Gran Vía, ¿no? Porque venía de esa trayectoria de la Gran Vía, pero por ejemplo ya el Hotel Meliá empieza a
a cambiar un montón y sí que he leído que de los arquitectos de su época fue efectivamente un moderno convencido, ¿no? Como que tenía su estilo muy claro y que no renunció a pensar y a darle forma a las ideas que él tenía. Ya luego en la carrera que él realiza, pues hay edificios que seguramente el promotor no entra por lo que él a lo mejor quiere hacer, ¿no? Pero fíjate cómo su primer proyecto, que tenía 28 años en los hotelitos de Belén, hace una arquitectura que va totalmente en línea con lo que se está haciendo en Europa. Y luego ya, a partir de este arquitecto, que veremos otros siguientes, como puede ser por ejemplo Carlos Pfeiffer, se ve que la arquitectura sí que evoluciona, o sea, y que se han hecho cosas pues mucho más modernas a partir de ahí. Lo que pasa es que es verdad que son desconocidas y que hay que darle un poco de difusión. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más se anima? Sí, yo creo que un poco como dices, Mari Carmen, que sí que... Aquí, gracias. No, que tal y como dices, o sea, estoy de acuerdo, o sea, que es verdad que puede ser que se desvirtúen, pero también es una manera de que continúan vivos y te das cuenta de que el soporte o la plataforma que los sostiene sigue muy vigente, ¿no? Por ejemplo, ahora están en obras 2 edificios que has mostrado que a mí me encantan, sobre todo el de Plaza Trinidad, el edificio de viviendas. Desde que llegué a Granada, además el Colegio Mayor, que Isa es compañera mía, además también arquitecta, y siempre que pasaba ha sido esos edificios que te llaman la atención, no sabía que era de él, de Miguel, y luego el de la Caja de Ahorros también está ahora que le van a hacer una rehabilitación integral, pero quiero decirte, los ves en obra, les cambian cosas y tal, pero es tan potente, ¿no? La estructura, la imagen, la planta y tal, que por mucho que le toqueteen, tendrían que toquetearlo demasiado para desvirtuarlo. Creo que tienen esa capacidad, ¿no? De ir absorbiendo el paso del tiempo, el cambio de uso, no sé, tantísimas cosas, y son capaces de estar ahí porque son arquitecturas con mayúsculas, como yo digo, ¿no? Entonces es muy difícil, de verdad, la has comparado antes, ¿no? Efectivamente Hacienda, ¿no? Pues un cambio muy grande y tal, pero lo que es la esencia, a pesar de todo eso, que eso no lo admite cualquier edificio, edificación o no sé, entonces, y yo te quería ya preguntar también, Mari Carmen, te vamos a hacer hoy trabajar a nivel de urbanismo, por ejemplo, algún trabajó también al estar tantos años en el ayuntamiento, a lo mejor la familia... No quiero decirte lo que es el urbanismo de la ciudad, porque veíamos fotos, ¿no? Que se veía la Vega cómo llegaba a muchos sitios que te llama la atención en esas imágenes. Sí. Entonces imagino que además al haber estado en la administración local le pillaría algo, ¿no? O ya no le dio tiempo, claro, con toda esta trabajo ingente de proyectos, no le dio abasto para nada más. ¿O se había hecho algún proyecto, no sé, de jardinería, de paisajismo, de rehabilitación? Pues no me consta. Sí que es verdad que el plan de alineaciones del 51, él es arquitecto municipal hasta el 40. El plan de alineaciones se plantea un anteproyecto en el año 43 y se aprueba finalmente en el 51. O sea que seguramente él estaba por ahí. Sí. Y luego hay una operación también que, bueno, no la he enseñado porque es que al final hay que reducir un poco, pero que investigando un poco sobre él en el archivo histórico, que no encontré nada de todos estos proyectos, no sé dónde estarán, si es que lo ha cogido el Docomomo en Sevilla o lo que sea, no lo sé la verdad, pero en el archivo histórico sí que había un proyecto para un cinematógrafo en el Triunfo, que fue cuando quitaron la Plaza de Toros y entonces surgió esta explanada enorme que tenían que ordenar, y él proyecta un cine en la acera del Triunfo con Calvo Sotelo, o sea, yo creo que donde ahora está justo la plaza del Triunfo, y sí que tiene que ordenar un poco ahí, ¿no? Esa esquina. Lo que pasa es que más allá de operaciones así pequeñas de cómo colocar un edificio a lo mejor en una zona emblemática de la ciudad, no tengo constancia de que haya hecho nada urbanístico, pues como eso, a lo mejor otros arquitectos que hemos visto. Pero puede ser, porque la verdad hacían tantas cosas que puede ser. Ahora, que es una cosa muy reciente, no sé si lo habéis visto en una circular que hemos mandado esta semana,
ahora ya a nivel del Consejo Superior de Arquitectos de España se ha lanzado una plataforma Arca, que un poco la intención es proteger pues todas estas arquitecturas, sobre todo en los años 50, 60 hasta nuestros días, un poco para ponerlas en valor. Entonces está empezando a arrancar, tenemos ahora en Córdoba en junio como se va a firmar como la Carta de Córdoba un poco para arrancar, y nos han pedido pues un poco eso, que desde cada provincia los colegios, con todos los colegiados o quien quieran, que aportar información, porque se va a hacer como un docomomo, digamos, a nivel nacional, y sobre todo para todo este tipo de arquitecturas, protegerlas, valorarlas, difundirlas, y la verdad es que es una... Yo creo que va a ir para adelante porque ha tenido como mucho apoyo y mucho arranque, y va a ser fantástico para ponerla en valor, porque es verdad que no, se diluyen, y muchas veces por las cosas, lo que decías tú, se derriban y desaparecen. Y hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha investigación, y bueno, creo que son obras de arte, por decirlo de algún modo. Si no hay ninguna pregunta más, pues damos un poco por concluido. Yo la verdad es que, Mari Carmen, agradecerte el esfuerzo que sé que has hecho en empollarte a esta figura Miguel Castillo, ¿no? que sé que te la has currado mucho en el colegio, en el archivo histórico, en todos lados. Y bueno, también agradecer ya pues públicamente al colegio, que aquí con Macarena, que la verdad es que del minuto uno pues están apoyándonos, a la Escuela de Arquitectura, que uno ha podido venir, José María Manzano, su director, pero que también nos están ayudando también desde el inicio, pues dando difusión, prestándonos el material que la escuela tiene. Y bueno, la Asociación de Jóvenes Empresarios, que también formo parte, que también me ayudan con muchas cosas, y Asumon, que es el único patrocinador que tenemos, que lo digo todas las sesiones, que la verdad es que pues es genial, porque al final tener alguna empresa de Granada local, que es una empresa que hace ventanas de PVC, y que un tema de patrimonio pues lo vea interesante, y la verdad es que altruistamente, porque luego ese logo, estoy mirando porque he puesto yo el logo, que lo he puesto yo libremente esta tarde, porque ellos ni me dan logos que le digo, oye, darme algún, nada. O sea, que lo han dado de verdad porque les ha gustado el proyecto, y porque quieren formar parte de él, pero no creo que tengan ningún rédito ellos luego como fabricantes. Y la verdad es que bueno, en junio está previsto que sea García de Paredes. No tenemos todavía la confirmación de su hija Ángela de que lo podamos hacer el día 30 de junio, que por eso tampoco, la verdad es que lo cuento, pero que no lo sabemos, aunque sí está informada y quiere participar en el proyecto, pero el día no lo tenemos con exactitud, que es el día que estaba previsto. Y bueno, lo diremos por redes, luego ya julio y agosto pues tomaremos un poquito de descanso, y ya en septiembre pues volveremos. Y con respecto a lo que decía Macarena, pues sí, la idea sería intentar, ya que hemos hecho este trabajo de recopilación, pues intentar llevarnos alguna exposición, incluso al espacio público, al colegio, a algún sitio, y sería lo ideal, incluso llegar a hacer, que lo estábamos hablando con un compañero de Málaga, poder llegar a hacer una guía digital de arquitectura del siglo XX, o bueno, sí estaría muy bien que ya que hemos recogido esta información, que la podamos volcar, pero bueno, que todo eso poquito a poco. Y nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ahora retiramos la silla y podéis ver un poco la exposición. Todo el material que tenemos es gracias a la familia que nos lo ha prestado. Veréis que hay unas plumillas fantásticas, óleos, la verdad es que un dibujante que me contaba su hijo el otro día, que creo que era Morcillo el que le regañó por haber dejado la pintura, ¿no? Que parece que era mejor pintor que arquitecto, aunque bueno, resulta que era un buen arquitecto, ¿no? O sea que... Y bueno, las fotografías que aparecen exteriormente pues son 4 proyectos fuera y 4 dentro, que están todos recogidos con unos numeritos, y luego hay un mapa de Granada donde los podéis ubicar. Y aquí pues bueno, hemos hecho una recopilación de proyectos, algunos un poquito más... Bueno, pues normalmente me gusta poner aquí cosas como más de detalle, pero al final también había proyectos de vivienda social que no se iban a contar, y me parecía bien tenerlos los dos de arriba a la derecha. Y luego bueno, pues esas similitudes del edificio de Ángel Ganivet con el de Anel, con la ampliación aquella, que tienen los dos como esa torre en la esquina. Y bueno, aquí estos dos grandes proyectos, ¿no? que es Hacienda y el de Sindicatos, que lo hizo con Pfeiffer, que bueno, yo creo que son los dos proyectos más importantes. Bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos el mes que viene, y ha sido un placer teneros aquí.